Привет amigos míos, un video más con el profesor Javier. Seguimos en esto de trabajo, potencia y energía, específicamente hablando con trabajo mecánico. Les traigo dos problemas nuevos. Bienvenidos todos. En la primera parte de nuestro video tenemos este problema que nos dice calcular el trabajo útil realizado por una bomba de descarga que descarga 2.250 litros de petróleo a un depósito situado a 15 metros de altura. En el peso específico del petróleo es de 0,95 kilopondios litro. Bien, antes de pasar a hacer este problema, vamos a recordar que el trabajo mecánico es una magnitud escalar que proviene del producto punto de la fuerza por el desplazamiento. También lo podemos colocar de esta manera. Si deseamos, lo podemos poner en esta forma, pero en forma de vectores, ¿no? Bien. También debemos recordar que la definición del producto escalar es lo siguiente: el módulo de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo θ que forman estos dos vectores entre sí. Sabemos que si esto tiene un valor de 90 grados, el ángulo, el trabajo será nulo. Si tiene 180 grados, el trabajo será negativo. Pero también puede ser el caso que la fuerza y la distancia formen 0 grados. En ese caso, lo que nos quedará es que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Si el ángulo fuera de 0 grados, porque coseno de 0 grados es 1, y nos quedaría los módulos de la fuerza por la distancia. Bien, ahora en nuestro problema encontremos la fuerza. Sabemos que el peso es una fuerza, pero no lo tenemos aquí, así es que debemos tratar de encontrarlo. Pero sabemos que me da el peso específico del petróleo. Entonces, podemos decir con esta W diferente que sea el peso del petróleo. El peso del petróleo sería igual al volumen por el peso específico. Reemplazando, tendríamos 2.250 litros por el peso específico, 0,95 kilopondios sobre litro. Eso me da un valor de, calculémoslo, me da un valor de 2.137,5 kilopondios. Aquí podemos darnos cuenta que litros con litros se simplifican. Bien, entonces ya tenemos el peso del petróleo, el peso que la bomba tiene que subir una distancia de 15 metros. Ahora vamos a aplicar esta fórmula. Claro que nos damos cuenta que la distancia y la fuerza que va a ser transportada van a formar 0 grados y por tanto nos quedaría esta. Así es que reemplacemos. Trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza hemos dicho que es el peso. Entonces nos quedaría 213
2137,5 kilopondrios, que multiplica a los 15 metros de altura. Y tendríamos un valor de 32,062.5 newton por metro, kilopondímetro. Perdón, aquí lo que nos quedaría es kilopondímetros. Bien, ahí lo tenemos. 32,062 kilopondímetros. Hasta ahí ya hemos terminado nuestro problema, porque nos decía que calculemos el trabajo útil realizado por la bomba. Y aquí tenemos nuestro trabajo útil. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte y tenemos que hallar el trabajo realizado para arrastrar un trineo sobre una pista horizontal, una distancia de 8 metros. La fuerza ejercida en la cuerda es de 75 newtons, formando un ángulo de 28 grados con la horizontal. Hacerlo en dos procedimientos. Bien, yo voy a utilizar de estas 4 formas de la definición de trabajo mecánico, yo voy a aplicar la que está aquí en rojo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Voy a aplicarlo y voy a poner aquí, trabajo será igual a la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo. Este coseno de este ángulo θ, obviamente, es el ángulo que va a formar los dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Como vemos aquí, el desplazamiento está en esta dirección y la fuerza con el desplazamiento van a formar, tenemos aquí en el problema 28 grados. Entonces, simplemente reemplacemos los valores. La fuerza va a ser igual a 75 newtons, que se aplica. La distancia es 8 metros, como indica el ejercicio, y el coseno de 28 grados. Haciendo todos estos cálculos, lo que nos va a salir es 529,769 joules. Newton por metro es joules. Acá me quedaba kilopondrios por metro, kilopondímetro. Bien. Ahora, como nos dicen dos procedimientos, bueno, pasemos al segundo. Ya hemos terminado aquí el primer procedimiento. Ahora, el trabajo, vamos a encontrar con nuestra fórmula que está aquí encerrada y le vamos a poner, nos acordamos que el trabajo es fuerza por distancia. Y cuando ponemos esta forma, nos decimos que, suponiendo que el ángulo formado entre la fuerza y el vector posición o el vector desplazamiento es de 0 grados. Eso vamos a suponer. Bien, entonces, como vemos, la fuerza con el desplazamiento no está haciendo 0 grados. ¿Cuál de estas fuerzas podría formar 0 grados con el desplazamiento o con la distancia? Entonces, para ello, yo ubico aquí un vector que es la componente rectangular de F. Sí, tendríamos una componente también en Y, pero sabemos que FY, aquí tenemos FX, sabemos que FY formaría 90 grados con la distancia.
entonces sería un trabajo nulo. La que produce el trabajo mecánico efectivo es F de X. Entonces, en nuestra fórmula vamos a poner que F de X por la distancia o por el desplazamiento son los que forman entre sí 0 grados. Bien, pero ahora, por la definición de la componente rectangular, recordemos vectores. Un vector se descompone en el eje X por medio del coseno y en el eje Y por medio del seno. Entonces, este será F por coseno del ángulo y por la distancia. Ahora, la fuerza entendemos que es 75 newtons por el coseno de los 28 grados y por la distancia, que en este caso es 8 metros. Si multiplicamos todo, el orden de los factores no altera el producto, por tanto nos quedará 529,769 joules. Y como vemos, tenemos las mismas respuestas, ya sea considerando la fórmula por definición del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento o por la descomposición de la fuerza en sus dos ejes, en Fx y en Fy, en donde Fx hace el trabajo efectivo. Muy bien, así llegamos al final de este video. Espero seguirles ayudando y nos vemos en una próxima clase con el profesor Javier. ¡Paca, paca!